En Cristo Jesús todas las cosas obran para bien. Siempre. Y aún en las tormentas, el Señor está obrando y está haciendo cosas extraordinarias. Nosotros este año pasamos por unos días difíciles y en medio de la tormenta Dios siempre coloca ángeles. Dios nunca te deja solo. Y conocí uno de esos ángeles, de esas personas dulces, especiales, agraciadas. Y quiero aclarar que pretendo decir cuando digo agraciado. La gracia viene del cielo. La gracia es de Dios. Sí. Una persona muy agraciada, llena de esa unción. Y bueno, un día hablamos. Dios hizo que esa reunión fuera muy especial y se convirtió en eso que es inexplicable, pero como que nos conocimos ayer y ya somos amigos. Eso lo pueden experimentar los niños, ¿sí? De manera muy espontánea, mi amigo, mi amigo, mi amigo, y lo acabaron de ver en un parquecito y quizás no lo vuelva a ver nunca. Pero uno adulto, después de haber recorrido la vida y haber experimentado tantas cosas, para llamar amigo tiene que ser algo muy especial. Bueno, yo conocí a esa persona. Hace unos días es un pastor y tiene una congregación muy linda. Hace unos días me invitó a su iglesia y tuve el privilegio de dar la palabra allá en su iglesia a una gente muy, muy, muy especial. Y bueno, hoy Dios nos bendice y hoy Él nos visita y Dios hoy nos va a regalar palabra por medio de Él, el pastor Mario Díaz. Pastor, bienvenido. Sony. Amén. Vamos a bendecirlo, por favor. Quiero pedirle a toda la iglesia que extienda sus manos hacia Él. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor Mario. Lo bendecimos en tu nombre, Señor. Te pedimos que bendiga su ministerio, que bendiga su corazón, que bendiga todo su caminar, Señor, su familia, sus sueños, Padre Santo. Que traigas provisión sobreabundante, que pueda crecer en la medida y en la forma, Señor, que Él lo desee y que tú tengas para Él y aún mucho más, Señor. Gracias por su vida, por su corazón, por su disposición, por su servicio a ti, Señor. Lo bendecimos y te rogamos que lo sigas usando de forma extraordinaria. Es en tu nombre, Señor, que oramos. Amén y amén. ¿Cómo están? Qué bueno. Bendecidos y en victoria. Bueno, vea, me hizo sonrojar el pastor. Hace rato que no me presentaban así. Pastor, Dios le guarde. Usted ha sido una bendición también para mí. Y a ustedes veo, si hay una palabra que defino para ustedes, es excelencia. Sigan así. Qué bueno. Bueno, le oré a Dios por esta palabra y yo espero que esta palabra pues les bendiga. A mí ya me ha bendecido, pero espero que les bendiga a ustedes. Amén. Eh, está en el libro, bueno, está en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo 24 y Mateo 25. No vamos a leer todos los dos capítulos, pero quiero llamarle la atención ya que el año termina o está terminando.
Y déjeme ponerlo en contexto para que leamos la palabra. Jesús está con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Los discípulos están inquietos. Y la inquietud de ellos es, ¿qué señales ha de tu venida? Y Jesús les da las señales. Vendrán terremotos, hambres, pestes. La apostasía se levantará. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y le da una lista que usted las conoce. Habla de falsas doctrinas. Pero el sermón sigue. Y ahí es donde quiero centrarme. Porque algunos han malinterpretado ese sermón. La iglesia de Tesalonicense malinterpretó el sermón, y Pablo tiene que decirles a la iglesia: el que no trabaje, que no coma. Es verdad que Cristo viene, pero mientras que Él viene, la vida sigue. Y ahí es donde voy, la vida sigue. Y hay 3 mensajes que están en el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo. Que mientras el Señor viene, porque viene o no viene, y lo estamos esperando, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice. Los muertos resucitarán, y luego nosotros, los que quedamos, nos levantaremos con Él y lo encontraremos en las nubes. Pero mientras que eso ocurre, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Es el mensaje. Vamos ahora sí a Mateo capítulo 24. Versículo 42 en adelante. Dice, ya lo tienen: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Aleluya. Señor, bendice esta palabra. Bendíceme a mí como el sembrador, pero bendice a la iglesia como la tierra que hoy recibe esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El primer mensaje, o la primera exhortación o consejo, mientras que Él viene, y la palabra clave aquí es velar. Velar. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne es débil. ¿Qué es velar? Velar es estar alerta, estar despierto, expectante, no descuidarse, no dormir, estar con ojos abiertos, con ánimo pronto. Velar. Para ello necesitamos orar. Y orar sin desmayar. Hacer de la oración algo importante para nosotros. Depender de Dios por todo y para todo. En Lucas 18, el Señor habló de una parábola: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque tenemos que estar velando,
despierta, guardándonos, cuidándonos. Cuida lo que tienes, lo que Dios te dio. Vela por lo tuyo. Si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón viene, ¿qué haría el padre de familia? Velaría. No dormiría esa noche. Estaría vigilante, expectante. Así nos demanda el Señor a nosotros. Tenemos un hogar, una vida, ministerio, dones. Tenemos cosas que Dios nos ha regalado, que Dios en su gracia y en su misericordia nos ha dado. Debemos velar, cuidar, velar y orar para que no entréis en tentación. Pareciera que cuando dejamos de orar, ocurren muchas cosas en el mundo espiritual. Por eso es tan importante orar. Si hay una disciplina espiritual que usted y yo debemos fortalecer y crecer todos los días, es la oración. Por muy ocupado que usted esté, debe orar. Haga de la oración la mayor prioridad de su vida. Ore con ganas y sin ganas. Ore enojado, triste, no importa cómo se sienta. Ore. Si hay algo que yo aprendí cuando yo me convierto, yo tengo 42 años de convertido. Recién salido bachiller del Sagrado Corazón de Jesús. Una campaña a la vuelta de mi casa. La campaña duró un mes. Yo me convierto. Y yo aprendo 3 cosas que para mí han sido baluartes. Una de ellas, yo entendí. Si yo quería ver resultados, quería ver cambios, quería ver transformación, que mi vida fuera otra cosa que lo que fue mi familia o era mi familia en ese momento, yo necesitaba confiar en Dios. Yo necesitaba orar. Orar. Vivíamos en promiscuidad, la casa era una sola habitación, donde vivíamos más de 12 personas. Para orar era muy difícil. ¿Cómo ora usted? Si algunos se acostaban temprano, el otro más tarde, el otro más tarde, el otro más tarde. Y cuando se acostaba el uno, el otro se estaba levantando. ¿Cómo ora usted? Era muy difícil. Pero yo tenía hambre de Dios. Yo entendía que yo necesitaba tener vida de oración. Cuando vayas a orar, vaya a tu cuarto, cierra la puerta, ora en secreto, que Dios te ve y te oye en secreto y te recompensa en público. Hermano, ¿sabe para qué fue mi altar de oración? El baño de mi casa. Eran 3 paredes, una puerta que había que colocarle un palo para detenerla para que nadie entrara. Y allí encima le dije a mi Dios, me perdonarás porque no hay lugar. Este es el único lugar secreto que yo tengo. Y allí puse una tabla y cada vez que iba, yo me arrodillaba allí para orar, porque yo quería orar a Dios. Usted necesita orar. Hacer de la oración lo más importante. Amén. Ya lo que dijo Pablo, Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero dijo algo extraordinario: constantes en la oración. Constantes en la oración. Porque es que cuando usted ora, usted es sensible a Dios. Usted es sensible a la palabra. Usted se mantiene sensible, despierto, alerta. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, los vio durmiendo, le dijo, oren y velen para que ustedes no entren en tentación.
La mejor manera de velar, de cuidar, de proteger, de vigilar, es a través de la comunión con Dios. Si hubo alguien que oraba, era nuestro Señor Jesucristo. Dice, levantándose muy de mañana. Mire lo que sigue diciendo. Siendo aún muy oscuro, Jesús oraba. Oró para dar gracias, oró para pedir por la salud, pero oró por él también. Cuando estaba en Getsemaní, muy cerca de su muerte, dice la palabra que estaba en mortal angustia. Había un desespero, había una inquietud. Estaba el Hijo del Hombre, Jesús. Allí rindió la voluntad al Padre. Allí venció las tinieblas. De allí salió victorioso para enfrentar la cruz. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús oraba. Pablo oraba. Daniel oraba. José oraba. Moisés oraba. ¿Quién eres tú para no orar? Necesitamos orar. Usted quiere ver cosas buenas, quiere ver cambios en su familia. ¿Qué necesitas? Orar. Orar. Porque lo que yo oro en secreto, Dios me lo recompensa en público. Lo que usted ora en secreto, Dios se lo recompensa en público. Necesitamos orar. Es la mejor manera de velar. Antes de que venga el Señor, necesitamos que, dígale al que está al lado, velar, velar, velar. El diablo es puerco, malo, perverso. Se disfraza de ángel de luz. Nos puede confundir muy rápido. Nos puede distanciar muy rápido. Hoy podemos estar alegres. Mañana, quién sabe. Fidelidad hoy no significa fidelidad mañana. Usted puede decir hoy que ama. Mañana, quién sabe. Si no, dígame, ¿cómo Judas traiciona no a cualquier ser humano? Traiciona a Dios mismo. Caminó con el Verbo. Caminó con Jesús. ¿Qué error podía tener el maestro? Si todo lo que Jesús hizo fue bueno, fue extraordinario. Pero Judas vio errores, vio fallas, se descuidó, dejó de velar. El enemigo metió cizaña. Algo ocurrió en el corazón de Judas, que dice la palabra que el día de la cena, Satanás entró en el corazón de Judas y lo vendió. Dejó de velar. Necesitamos velar. Necesitamos estar despiertos, alertas, sensibles, sensibles a la obra del enemigo, a la voz de Dios, a la dirección del Espíritu. Yo necesito estar vigilante. Yo necesito estar despierto. Cristo viene pronto. Pero mientras que Él viene, vamos a velar. Amén. Vamos a estar despiertos. Aleluya. Pero la segunda exhortación o el segundo consejo está en el capítulo 25, del verso 14 al verso 30. Y vamos a leer unos textos. Mateo, estoy en Mateo. Habla de la parábola de los talentos. El reino de los cielos es semejante. O es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Pero él volvió, nos dio, nos otorgó, pero volvió a pedir cuentas. Dice el 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, él dijo, mire, 5 me diste
y aquí traigo otros 5. Él le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y así hizo con el de 2. Pero mire el 24. Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y mire la palabra del Señor. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítale el talento y déselo al que tiene más. La palabra clave aquí es: mientras el Señor venga, mantente dando fruto. Conviértate en bendición. Conviértate en el instrumento que Dios usa y va a usar para bendecir tu familia. Conviértate, decídelo. Voy a ser de bendición. Amén. Lo que de gracia recibiste, ¿qué va a hacer usted? Usted lo va a dar por gracia. Gloria a Dios. La obediencia tiene su fruto. Decide obedecer a Dios. Decide honrar a Dios. Decide ser luz y ser sal de la tierra. Déjate usar por Dios. Conviértate en el instrumento que saque una nota para glorificar a Dios. Mantente dando fruto. Mire, la mayor y más grande adoración no es cantar. Lo podemos hacer muy lindo. Los ángeles cantan mejor que nosotros. Afuera a lo mejor hay gente que tiene muchos talentos más grandes que los nuestros. Pero ¿sabe cuál es la mejor adoración? Lo dice Juan capítulo 15, verso 8. Que Dios es glorificado cuando llevamos muchos frutos. Y hay 2 clases de frutos: fruto digno de arrepentimiento, mi vida, mi obra, mi caminar diario, mi testimonio, mi integridad, mi honestidad, mi vida misma, que sea objeto de admiración de otros, que a través de mí la gente se sienta inspirado a seguir adelante, que yo sea motivo de bendición. Pero lo otro es ganar personas para Cristo. Cuando yo me convierto al evangelio, mi papá borracho, mis hermanos ni se diga, mi familia religiosa, mi abuela, mi querida abuela me llama un día para decirme: por aquí en Bucaramanga, ni se asome porque evangélico en la familia no es la peor maldición. Igual mi abuelo, que era comunista, era adorador de Fidel Castro, y él me dijo lo mismo: por aquí ni se asome, el nieto querido, ni se asome. Pero yo entendí que era un reto, que Dios había llegado a mi vida, y esto que yo estaba sintiendo, yo no lo podía guardar para mí, yo tenía que transmitirlo. Ellos se tenían que enterar qué era lo que había pasado conmigo. Algo había ocurrido en mi vida. Es que Jesús llegó a mi vida y me transformó, me cambió. Era tinieblas, ahora era luz. Mis compañeros de estudio, un día iba caminando por la autopista de aquí de Cúcuta, y alguien frenó y me dijo: Mario, tú súbase. Yo me subí. Me dijo: ¿qué hace? Yo con esa alegría le dije: soy cristiano, soy evangélico, conocí a Jesús. Y ese hombre, hermano, me dijo
tantas cosas horribles, me humilló, me aplastó, me pisoteó, que no me dijo, eres un pobre y evangélico, es lo peor que hizo usted, que no me dijo él. Fue terrible, pero igual yo entendí, aunque mi principio es pequeño, mi postrer estado será muy grande. Dios está conmigo como poderoso gigante. Mi abuela se convirtió. Mi abuelo se convirtió. Mi papá se convirtió. Mi mamá se convirtió. Mis tíos se convirtieron. Mis hermanos se convirtieron. Toda la familia se convirtió. Mientras que Cristo venga, permanezca dando fruto. Sacúdese del polvo. Voy a dar fruto. Hay algo que el Señor le indigna. Los juicios más terribles no fue para el adúltero, no fue para el fornicario, fue para aquel que no da fruto. Por eso cuando llegó a la higuera y él tenía hambre y quiso comer fruto y vio que la higuera era ramas, era hojas, era flores, era apariencia, pero no había fruto. Él se indignó tanto que dijo a la higuera: maldita esta higuera, nunca jamás salga fruto de ti. Porque él quería fruto, quiere ver frutos en nosotros. Hay gente que solamente va a escuchar a Jesús a través de tus labios. Jesús se puede acercar a esa persona a través de ti. Hay personas que no van a escuchar el evangelio a nadie más sino a ti. Hay gente que te está mirando más de la cuenta. Hay gente que te observa, que te mira como un pez en un acuario, te está observando, te está mirando por debajo, por lado, te está mirando. Los vecinos de la cuadra, ellos se dan cuenta cuando vas a culto y cuando no vas. Mientras que Cristo viene, hay que ser luz. Amén. Mantente sirviendo al Señor con gozo. Trabaja por el reino duro. Desarrolla tus talentos. Sé ese instrumento útil en las manos de Dios. Mantente activo, vivo, haciendo la buena obra de Dios. Discipula, consolida, evangeliza, intercede, ministra, ayuda, colabora, pero haz algo. Crece en la obra del Señor. Asuma con responsabilidad tu llamado, tu servicio. Asúmalo con responsabilidad. Dios te entregó, te puso dones, talentos. No anhele el talento del otro. Lo que tú tienes es suficiente. El Señor da conforme a la capacidad de cada uno. Y si alguien sabe de esto, es el Señor. Diga conmigo: fui llamado para bendecir. Fui llamado para bendecir. Alguien está esperando lo que tú tienes porque lo necesita. Aleluya. Amén, amén. Usted no sabe a cuánta gente uno bendice. Usted no sabe cuánta gente ha sido bendecida a través de uno. Y a veces sin hablar, a veces sin decir una palabra, pero simplemente Cristo está ahí. Yo escuchaba a Reinhard Bunker. Reinhard Bunker fue un pastor, no pastor alemán, el perrito, un pastor alemán, de verdad. Alemán, Reinhard Bunker. Ya murió, hace poco murió Reinhard Bunker. Esos generales de Dios. No sé si volverán a venir, pero yo creo que sí. Pero se demoran porque fue gente de la vieja guardia que se levantó con una integridad, con una sumisión, una entrega, una sensibilidad espiritual muy tremenda. Dios lo usó él vio una visión y él vio África bañada en sangre. Él oró a Dios y el Señor: esa no es sangre mala, es la sangre de Jesús que bañará a África. Y fue cuando él empezó unas campañas en África de millones de personas. Las campañas de Reinhard Bunker iba más gente
cuando el Papa visitaba un país cualquiera, mucha más gente, una cosa impresionante. Y él dice que un día con sus músicos en una ciudad europea se bajaron del avión porque iban para una campaña y con él iba el equipo, algunos, y se fueron a un lugar para ver instrumentos. Y cuando llegaron, el que los atendió se quedó mirándolo a él y salió corriendo. Y él dijo, ¿qué pasó? Y el tipo luego regresa llorando. Y le dice al hombre, ¿qué pasó contigo? Y él le dijo, yo vi a Jesús en ti. Y estaba llorando. ¿Quiénes son ustedes? Yo vi a Jesús. Y allí lo entregaron a Jesús, le hablaron del Señor. Pero dice Reiner que él quedó con esa inquietud. Cuando llegó al hotel, él se arrodilla y le dice al Señor, ¿qué pasó? Y el Señor, mire cómo le contestó. De vez en cuando yo me asomo a la ventana de los ojos a través de mis hijos. Lo que ese hombre vio fue un momento de gracia que yo me asomé y él vio por tus ojos, me vio a mí. Porque eso lo hace Dios. Somos bendición para la gente. Amén. Mantente dando fruto. Ora por todo el que pide de ti una oración. Mire lo que hizo el pastor. Ora. Gloria a Dios. Lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Dalo de gracia. Dalo de gracia. El halago fue para el siervo fiel y prudente. Sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré. Pero la exhortación más severa fue para el que sirvió, el siervo malo y negligente, que no trabajó, no hizo nada, no tenía ni un buen concepto del Señor, no hizo nada, no sirvió, no intercedió, no hizo nada. Fue la exhortación más tremenda. Siervo malo y negligente. La manera más excelente de glorificar a Dios, mis hermanos, es llevando fruto, es ganando almas, es haciendo la voluntad de Dios. Órele a Dios. Haga una oración todos los días y dígale, Señor, hazme fructífero. Hazme fructífero. Yo quiero ser fructífero. Aleluya. Amén. Y la tercera exhortación, la dejé para la última, aunque estaba de segunda ahí, porque tiene algo especial. Yo sé que ustedes aman la presencia de Dios. Hace 13 años ocurrió algo en mi vida tremendo. Yo empecé a predicar temas del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Y todo se envolvió un caos. Pero un caos es un caos. Yo no entendía por qué. El Señor me dijo, porque estás hablando de alguien que no estás listo para conocer. Y era del Espíritu de Dios, de la persona más maravillosa que existe, el Espíritu Santo. Si necesitamos a alguien, es al Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy. Están tristes. No entiendo la tristeza, porque hasta el fin del mundo. Él no tan solo consuela, Él es el consolador. Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar. Él va a estar en todo con ustedes. Y era el Espíritu Santo. En Mateo 25, del 1 al 13, es una historia bonita que usted ha escuchado. Habla
Es una parábola ahí. Para el reino de los cielos con 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5, ayúdeme, y 5, oiga esto, las insensatas tomando sus lámparas, ¿qué dice ahí? No tomaron aceite, por eso eran insensatas. No tomaron sus lámparas, pero es que una lámpara no funciona sin aceite. Ellas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a él a las bodas, y se cerró la puerta. Vinieron las otras: Señor, Señor, ábranos. Mas él respondió: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La palabra clave acá es aceite. Dígale que está al lado: aceite. Esa es la palabra clave: aceite. Aleluya. Las 10 vírgenes somos nosotros, la iglesia. Pero mire cómo está esto. 50% de la iglesia son insensatos y 50% son prudentes. Yo pregunto, ¿de qué lado está usted? Ojalá de las prudentes. No tenían aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. No tenían al Espíritu. Por alguna razón lo dejaron apagar, lo contristaron. La palabra clave aquí es: mientras que viene el Señor, permanezcamos llenos del Espíritu Santo. El bautismo es una vez, pero la llenura es permanente, es continua. Todo el tiempo yo tengo que pedirlo. Él está en mí, pero Él está también con nosotros y en nosotros. Necesitamos continuamente llenarnos del Espíritu Santo. Leí en un libro una historia que contó el pastor Paul Dong-Cho. Él ya murió también. El coreano de la iglesia más grande del mundo. 1.200.000 personas y más. Una cosa extraordinaria. Y él dice, él estaba recién salido del seminario bíblico. Y con ese fervor habló con su pastor y le dijo: mándeme a pastorear. El pastor lo vio con ese entusiasmo y le mostró un barrio. Él lo llamaba el Arrabal. Ese es el barrio. Un barrio pobre, pero bien pobre. Con mucha necesidad. La violencia en el barrio era muy fuerte. La pobreza, la miseria. Los niños deambulaban, no iban a la escuela, pidiendo limosna, robando. Y él dijo: puedo. Tenía fervor, tenía ganas, tenía el conocimiento, tenía el respaldo de la iglesia, pero no tenía
la unción del Espíritu de Dios. Lo podemos tener todo, pero si no está Él, vamos a fracasar. Algunos comparan la iglesia con una empresa. Puede ser. Pero esa empresa necesita al Espíritu de Dios para moverse. Y oiga esto. Él fue y vio una casa, la más pobre, ya que se caía. Tocó a esa puerta. Alguien por allá adentro gritó: ¿quién es? Era una mujer. Y él volvió a tocar. Y la mujer, diciendo algunas maldiciones, abrió la puerta. Cuando lo vio él con la Biblia, dijo: yo no necesito ningún predicador, y mandó la puerta y él puso el pie. Y él asomó la cabeza. Y él vio todo lo que había allí. Y le habló de Jesús. Le habló del amor de Dios. Y esa mujer le respondió con groserías: ¿cuál amor de Dios? Amor de Dios es esto. Mi esposo es un borracho que me pega todos los días. Yo me parto el lomo trabajando para llegar de comer y esperar que él llegue en la noche para que me golpee. Mis hijos son ladrones. Ninguno va a la escuela. El mayorcito ya está tomando. Usted me habla de un infierno. ¿Qué más infierno que esta casa? Lo que yo vivo. Y él quedó mudo. No supo qué responder. Lo frustró. Se fue. Pero él buscó un lugar donde orar. Se apartó unos días. Y allí oró a Dios. Allí le pidió al Señor: Señor. Y el Señor le dijo: no es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Tú puedes tener todo el conocimiento, toda la preparación del mundo, pero si te falta el Espíritu Santo, vas a fracasar. Necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Amén. Cuando después de unos días, él le dice al Señor: entonces lléname, yo quiero conocerlo, yo quiero ser lleno del Espíritu, yo quiero ser productivo, yo quiero ir a esa casa, yo quiero que tú me des ese barrio. Y él oró y oró y oró y oró y oró y oró y no salió de allí hasta que no fue lleno, hasta que el Dios no llenó su vida. Y él se fue nuevamente y tocó nuevamente la puerta de la casa de esta mujer. Y cuando esta mujer abrió y lo vio, le dijo: otra vez usted, no hombre, de molestar, agarre oficio. Y le tiró la puerta y él nuevamente se metió y le dijo: señora, espere, yo conozco la persona que le va a ayudar. Y es el Espíritu de Dios. Él va a cambiar esta casa. Si usted le da lugar en su corazón, Él va a venir. Él va a tocar a su esposo borracho y su esposo borracho va a ir a la iglesia. Él va a tocar a sus hijos y sus hijos van a cambiar, van a ir a la escuela, se van a graduar en la universidad, van a ser hombres de bien y usted va a ser sano y va a ser libre. Y Dios le va a dar una nueva casa. Nunca vas a vivir más con cucarachas, grillos, ratones. No, usted va a vivir bien, porque Dios la va a bendecir. Se quedó mirándolo. Y le dijo: yo no sé qué tiene. Usted es diferente hoy que la vez pasada que vino. ¿Dónde hace culto? Y él le dijo: allá me prestaron ese lugarcito para hacer culto. ¿A qué hora empieza el culto? A tal hora empieza el culto. Pues allá voy a culto. Cuenta la historia, cuenta él. Que fue así como él dijo. El evangelio llegó. La señora ese día se arrepintió. El Espíritu Santo vino a su casa. Después de unos años, el esposo borracho un día llegó llorando y le dijo: mujer, perdona, yo no sé qué siento. Algo este día me está pasando, mujer. Reconozco que te he ofendido, he hecho lo malo. Ya no te voy a golpear más. Ayúdame, por favor.
sus hijos los llevaron a la escuela. Y el pastor termina la historia diciendo: su esposo se convirtieron en los ancianos de mi iglesia. Sus hijos crecieron, fueron a universidad. Unos son empresarios muy fructíferos, pero dos de ellos los mandé a Estados Unidos a pastorear las iglesias que Dios nos permitió levantar en Estados Unidos. Pero ¿qué fue lo que cambió? La presencia de Dios, el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué era lo que no tenían las insensatas? Aceite. ¿Cuál es la diferencia? Aceite. Aceite. La presencia de Dios. El salmista David, cuando llegó al trono, oiga esto, él llegó al trono. Escúchame, y cuando llegue a su casa lo puede leer en su casa. Primera de Crónicas, capítulo desde el 11 en adelante. Déjeme describirle todo esto porque es muy rico esto, muy hermoso. Primera de Crónicas 11. Fue ungido rey. Y dice que vinieron todos los ancianos de Israel a Hebrón. Él estaba en Hebrón. Y allí hicieron pacto con él. Los ancianos le dijeron: eres nuestro rey. Eres nuestro rey. Y allí lo ungieron a David. Fue la primera unción que recibe. David conquista Jerusalén. Hasta ese momento no era de Israel, pero él la conquista y la hace su ciudad, su fortaleza, la ciudad del gran rey. Y dice textualmente: de ahí iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. También dice que David, cuando llegó al trono, en la cueva de Adulán, en la prueba antes de llegar al trono, David se alió con personas y formó esas personas, hizo de malandros personas buenas. Y tenía una escolta personal de 30 personas valientes que mataban gigantes, hombres feroces, hombres leales a él. Que solamente era que David deseara algo y esa gente salía a hacerlo. Era gente que daba la vida por David. Ellos estaban ahí para morir por el rey David. Estaban a su alrededor, dormían afuera, lo cuidaban, lo escoltaban. Tremendos hombres. Primera de Crónicas 12 dice que conformó un ejército poderosísimo. Que los filisteos, cuando escucharon que David era el rey, porque conocían que David era un espadachín tremendo, un valeroso hombre, quisieron atacarlo, pero vieron un poderoso ejército que en poco tiempo la gente se animó. Todo el mundo quería prestar el servicio militar. Era David el rey. David inspiraba eso. Respeto. Y en el versículo 12:7 dice: entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército. Pero óigame esto, David no estaba contento. Era rey, legítimamente rey. Había muerto Saúl y él no había intervenido. Él respetó la unción anterior, lo honró, lo respetó. No tocaré al ungido de Jehová, aunque ya Dios lo había despreciado. Al otro no lo escuchaba. La unción estaba sobre David, pero él esperó el momento oportuno, el tiempo, cronos, kairos, para ascender al trono. Todo lo tenía. Tenía a Jerusalén como la capital. Tenía los ancianos de su parte. Tenía su escolta personal de 30 hombres guerreros, guerreros, guerreros. Y tenía un gran ejército. O sea, lo tenía todo. Pero él no estaba contento. David entendía que le faltaba la presencia de Dios.
Aleluya. Le faltaba a Dios. Le faltaba al Señor. Y por eso él dice, Saúl, el problema de Saúl, dijo él, es que Saúl no le paró atención a la presencia de Dios. Y por eso fracasó. El enemigo hizo desastres en la vida de Saúl. Y él dijo, yo no voy a gobernar sin presencia. Y él dijo, traigamos el arca de Dios. La primera vez fracasa porque en su emoción lo hace de una manera no correcta. Ignoró la palabra. Ignoró las indicaciones de la Biblia. La segunda vez, al pie de la letra, cumplió la palabra. David danzaba. Su mujer lo menospreció, pero igual danzaba. Y el arca de Dios, él le construyó un tabernáculo. Y hay una profecía que se va a cumplir, que Dios restauraría el tabernáculo de David. El tabernáculo de David es esto, es el corazón suyo, es el corazón suyo, es el corazón suyo, ese anhelo por la presencia de Dios, ese anhelo por Dios. Lo tenía todo, pero le faltaba ¿qué? Lo más importante. Eclesiastés 9:8 dice, nunca falte la unción sobre tu cabeza. Busque ser ungido, busque ser lleno, busque tener comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, yo estuve varias veces de esta historia que les digo en Bogotá, Avivamiento. No sé si la conocen, la iglesia Avivamiento, el pastor Ricardo. Es impresionante. Hay algo. Estos días volví a escucharlo. Yo me duermo no con canciones de cuna, sino me duermo con prédicas. En estos días volví a escuchar al pastor Ricardo. Sentí volver a escuchar. Y mi esposa me decía, volvió a escuchar al pastor Ricardo. Y yo le respondía, hay algo que ese hombre tiene. Que su iglesia son multitudes. La gente hace cola. Yo tuve que hacer cola para entrar. La gente corre. Como el viernes negro. La gente hace cola esperando que abran el Éxito o el almacén y corre para comprar. Yo hice cola para entrar. La gente corre por esos pasillos. Los pasillos están con nombre, Belén, Jerusalén. La gente corre. Yo voy para Betania y la gente corre. Y están cantando y uno ve gente llorando. Y el hombre está predicando un mensaje sencillo, así como estoy predicando yo. Él habla zapacito. La gente se sana, es libre. La presencia de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Le han dado lugar al Espíritu de Dios. Las insensatas lo ignoraron. Dejaron que el fuego del Espíritu se apagara en sus vidas. Perdieron toda expectativa. Su culto se volvió rutinario, monótono. La llama del Espíritu empezó a apagarse. La pasión se apagó. ¿Cuántos son hinchas del Cúcuta? Ahí está. ¿Sabe cuál es la diferencia de un hincha a un fan cualquiera? Que el hincha del Cúcuta va perdiendo 7-0 y el Cúcuta hace un gol y el hincha brinca, salta, corre,
abraza a 10 y dice: por mi glorioso Cúcuta Deportivo, y llora. Ahorita que quedó campeón, yo vi gente, yo no fui, pero me mostraron videos y fotos. Vi gente llorando, que se arrodilló: Cúcuta, mi gloria. Hermano, el Espíritu Santo necesita hinchas que lo adoren, que le crean y que le alaben. Mire, nosotros lloramos por todo, pero casi nunca en la presencia de Dios. A veces el culto se vuelve algo rutinario. A veces esperamos las 9:40. Va a esperar 5 minutos. El asunto es de que llegue y ya como que vaya adelantado el culto. Así vivimos. Pero queremos todas las bendiciones, que apenas nos arrodillemos, el cielo se abra. ¡Wow! Y la gloria de Dios decía. Eso nunca va a suceder. La salvación es gratis. La unción Dios la otorga. Pero conservar esa unción tiene un precio. Nunca falte la unción, pero nunca falte el vestido blanco. Hablando de santidad, de transparencia. Se debilitaron, cabecearon, se durmieron. Lo que nos distingue de los demás, oiga esto, es el Espíritu Santo. Lo que nos distingue de todas las religiones del mundo es el Espíritu Santo. Lo que nos va a distinguir a usted de los demás es el Espíritu de Dios. David lo entendió. David dijo: yo no puedo gobernar si la presencia de Dios no está conmigo. Yo no puedo, yo tengo un ejército, yo tengo dinero, yo tengo planes, yo tengo ideas, yo tengo sabiduría, tengo la ciudad, lo tengo todo lo tengo, pero no tengo lo más importante. Por eso Dios dijo de David: corazón mío tiene, porque Él hará todo lo que yo quiero. La iglesia de Éfeso dice que era una iglesia grande. Yo he leído algunos comentarios y dice que era una iglesia muy grande, la más próspera de esa época, una iglesia de miles de personas. Pero el Señor, que lo ve todo, que tiene ojos de fuego y ve lo que el hombre no puede ver, ve el corazón, le dio un mensaje con el ángel y la exhortó. Primero la alabó y le dijo: buen trabajo, se esfuerzan, hay cosas buenas de ustedes. Pero le dijo algo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto aquí a ti y quitaré tu candelabro si no tuvieres arrepentido. Vuelve al primer amor. Vuelve a lo simple. Jeremías 6:16. Párese en el camino, deténgase y pregunte por la senda antigua y camine por ese camino. Y la senda antigua es Dios, es oración, es palabra, es vida, es servicio, es gozo, es paz, es libertad, es hacer tu voluntad. Ven, a Timoteo también lo reprendió, pero le animó. Y en 2 Timoteo 1:6 le dijo a Timoteo, a su discípulo, él estaba preparando para entregar la posta a este discípulo, le dijo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, avívalo. Mantén esa llama encendida. En Números dice que el sacerdote era el encargado de mantener la llama encendida. Por ningún motivo el altar se apagará, la llama del altar. Hermano, la gran diferencia es la unción del Espíritu Santo. Amén. Es la gran diferencia. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret.
Como este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Si no nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a fracasar. En todo lo que hagamos, vamos a fracasar. Era tan importante el Espíritu que Jesús le dijo a sus discípulos, 40 días que estuvo con ellos, no se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Busquen un lugar donde puedan reunirse. Pero ustedes no se pueden mover hasta que ustedes no sean llenos del Espíritu Santo. Mire, todo servidor, antes de servir, debiera sensoriarse de que usted está lleno del Espíritu de Dios. Lo necesitamos. Amén. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Eso es como el que estaban en un concurso de poesía y pasó a alguien, un profesional, y recitó el Salmo 23 y la gente, wow, y aplaudía y silbaba, wow. Y pasó un anciano, tomó el micrófono, también recitó el Salmo 23, pero la gente no aplaudió, no silbó, la gente lloró, la gente se sanó, la gente ese día fue libre, la lágrima volvía, la gente no podía contener. Y le preguntaron al anciano, ¿qué pasó? Y el anciano dijo esto: él conoce el Salmo, yo conozco al Dios del Salmo. Es diferente. Hermano, el Evangelio se trata de amar al Señor, de honrarlo a Él, de obedecerlo a Él. Amén. La diferencia siempre va a ser el aceite, el Espíritu de Dios. Por eso cuando fueron a elegir mujeres, porque la iglesia estaba creciendo. Después de que la iglesia primitiva creció, hicieron una campaña y se convirtieron 3,000. Hicieron la otra y se convirtieron 5,000. Ya la iglesia contaba con ¿cuántos? 8,000 y los 120. Ay, no, usted ya la iglesia, tremenda iglesia. Pero todo ¿por qué? La diferencia ¿cuál era? El Espíritu de Dios. La iglesia empieza a crecer y ve la necesidad, porque cuando la iglesia crece llegan también los problemas y los desafíos, ¿sí o no? De preparar más obreros, más líderes. Pero oiga esto, uno dice, para repartir mercados, para darle la mano a la gente en la puerta, para hacer aseo en el templo, le pusieron 3 condiciones. Una de ellas, ¿sabe cuál era? Llenos del Espíritu Santo. La iglesia necesita gente llena del Espíritu Santo en la puerta. Abajo, que cuando llegó alguien, usted no sabe cómo viene ese alguien. Ese alguien puede venir endemoniado, cargado, afligido, desesperado, angustiado, con ganas de matarse. Voy al culto y me mato. Pero llegó a la puerta y el que está parado en la puerta está ungido, está lleno, está bañado en oración. Ese día se levantó temprano, ese día oró, clamó, gimió, lloró, pidió, porque sintió la necesidad. Algo va a pasar hoy. Y cuando llegó esa persona, ya recibió esa persona y lo miró y le dio una palabra de aliento. Dios está contigo, Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar.
Necesitamos gente ungida en todas partes. Amén. Gente llena de Dios. Yo sé lo que es darle la mano a alguien y ese alguien empezar a llorar. Yo sé lo que es sentarme al lado de alguien y ese alguien empezar a decir, no sé, algo está pasando conmigo. Desde que usted se sentó ahí, yo empecé a sentir algo bonito. Empecé a sentir esperanza. Yo no sé lo que es sentarme en una reunión y ver cómo la gente es quebrantada y ministrada. Porque necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos volver a la senda antigua. ¿Cuánto familiar suyo está esperando? No una religión, está esperando buenas nuevas de salvación. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos jóvenes? Gloria a Dios. Yo voy a terminar con esto, testimonio. Una jovencita en la iglesia dejó de velar. El diablo la engañó. Se fue con un muchacho también de la iglesia. Pero ellos nunca se fueron de la iglesia. Ellos permanecieron en la iglesia. Y ella ahorita el martes, el lunes me escribió, pastor, déjame recoger la ofrenda. Porque ya había pasado con ella algo. Ella pasa a dar el testimonio. Yo la dejo que pase. No hay que ponerle bozal al buey que trilla. Más cuando ha mostrado arrepentimiento. Y yo le di el micrófono para que ella hablara. Y empieza a llorar. Y ella dijo, yo ya no podía más. El Espíritu Santo empezó a tratar conmigo. Que lo que yo estaba haciendo estaba muy mal. Yo llamé a este muchacho y le dije, yo no más voy a vivir contigo. Lo que hicimos estuvo mal. Si esto es amor, nos vamos a casar y vamos a hacer las cosas bien. Pero hasta aquí llega mi relación contigo. Porque yo quiero consagrar mi vida. ¿Sabe qué me dijo ella? Pastor, ni un instante el Espíritu Santo dejó de hablar. Y yo lo retenía hasta que ya no pude aguantarme más. Y yo le dije, Señor, recíbame entonces, perdóname. Pero de aquí en adelante, yo quiero hacer lo correcto. Quiero hacer tu voluntad. Necesitamos al Espíritu de Dios. Amén. Lo necesitamos urgentemente. Póngase en pie. Aleluya. Póngase la mano, una mano en el corazón y la otra la levanta. Cierra tus ojos y dile al Señor. Dile gracias, papá. Porque hoy ha sido bueno con nosotros. Gracias por este momento, papá. Gracias por la iglesia, por la vida del pastor. Lo bendigo a él. Gracias, Señor, por su esposa, por sus hijos, por los líderes, por el ministerio, por esta iglesia bonita, hermosa. Gracias, Señor Jesús. Yo pido tu aceite, papá. Papá, hace años entendí que no era el carisma, no era el carisma. La diferencia la hace el Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla hoy aquí. Sopla hoy aquí. Llena hoy, Señor. Paséate hoy en este lugar y glorifícate. Toca, papá. En el nombre de Jesús. Donde hay dos o tres,
tú estarías en medio de nosotros. Te necesitamos, Señor, para seguir funcionando, para ser efectivos, papá. Necesitamos la llenura del Espíritu de Dios. Como el rey David, yo no voy a gobernar sin presencia. Yo no voy a servir sin presencia. Si el Espíritu no está conmigo, dijo Moisés, yo no quiero ir. Dile al Señor, ayúdame a enamorarme de la presencia. Espíritu Santo, glorifícate, hazte presente, manifiesta tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien enfermo, papá, sánalo. Por tu llaga fuimos curados y sanados. Si hay alguien, Padre, opresionado, sea libre en el nombre de Jesús. Ato toda obra perversa de Satanás. Yo la ato aquí, tú la atarías arriba en el nombre de Jesús. Señor, trae renovación. Trae, Padre, un despertar espiritual en nosotros. Ayúdame a mí a mantenerme lleno del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias. Padre, te alabo en el nombre de Jesús. Bendice la iglesia Semilla, papá. Bendice a su pastor de una manera especial. Gracias, Señor, porque aquí hay excelencia. Bendícelos a ellos, papá, y glorifícate en el nombre de Jesús. Que sean una iglesia fructífera, velando y llena del Espíritu de Dios. Padre, muchas gracias. Amén. Amén. Dele el aplauso al Rey. Aleluya. Pastor, gracias.